Bendiciones, Amén. amados hermanos en Jesús el Cristo. Amén. Saludamos a cada uno de los hermanos que hoy están reunidos en este lugar y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo quien nos dirija, quien nos guíe, quien realmente hable a cada uno de nosotros y que nos llene, porque es necesario que este Evangelio, que Jesús es el Cristo, sea entrando cada vez a nuestras vidas y que, como bien sabemos y así lo creemos, este Evangelio da vida. Es necesario entonces que esta vida esté en cada uno de nosotros y asimismo la podamos impartir. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias, Dios, por este lugar. Gracias, Señor, porque nos permites podernos reunir, Señor. Nos permite, Señor, podernos congregar. Padre, nos permites darte el culto, Señor, como se tiene que dar en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque lo hacemos en esa guianza, Señor, esa llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos va a guiar a la única verdad, a toda la verdad que está en tu Hijo Jesús, y Jesús es el Cristo, Señor. Padre, gracias. Gracias por cada una de las personas que hoy están en este lugar. Gracias, Señor, por cada una de las personas que pueden estar oyendo, Señor, o viendo la transmisión, Señor, a través del Facebook, o que la van a ver a través de la grabación por el Facebook, por YouTube, Señor. Oramos, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Oramos también por aquellas personas que por primera vez van a escuchar, Señor, el Evangelio que Jesús es el Cristo, Señor. Oramos, Padre, para que seas tú, Señor, abriendo sus oídos espirituales y sus ojos espirituales, Señor. Seas tú, a través de tu santo y bendito Espíritu, Señor, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos para honrarte, para alabarte y para glorificarte, para exaltarte, Señor, para adorarte, para honrarte, Señor, para darte toda la alabanza a ti, el único merecedor, Señor, el único merecedor de la honra y la gloria, Señor. Y lo hacemos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, quien es el Cristo, Señor. Y Padre, oramos para que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor. Padre, habla, Señor, a nuestras vidas, Señor. Que este Evangelio que es Jesús el Cristo sea cada vez en nosotros más creído, Señor. Más puesto por obra, Señor. Que sea más puesto en obediencia, Dios. Padre, ayúdanos a morir cada vez más a cada uno de nosotros, a nuestra carnalidad, Señor. Y a vivir, Padre, en espíritu como tenemos que hacerlo, Señor. Es necesario, Señor, que cada uno de nosotros, tu iglesia, pague un precio, Señor, y lo pague alto, Padre. Es que es necesario que entendamos y que creamos al sacrificio único que tu Hijo Jesús el Cristo hizo a través de cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros, Señor, en la cruz y en la resurrección, Señor. Porque fue por Él, Señor, y es por Él que hoy nosotros hemos salido de Satanás, hemos salido del pecado y hoy estamos reconciliados contigo, Señor, porque solo Él podía resolver esos tres problemas y solo Él lo hizo de una vez eternamente y perfectamente. Por eso oramos, Señor, para que nuestra mirada esté puesta en Jesús, quien es el Cristo, el autor y el consumador de la fe, de la salvación, Señor. Ayúdanos, Dios, cada vez a anhelar más de ti, Señor, a que realmente te demos ese primer lugar en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Dios, porque es necesario que podamos profundizar más y más en esta única verdad, Señor, que es tu Evangelio. Y el Evangelio es que Jesús es el Cristo. Padre, muchas gracias, Señor. Y ahora oro, Señor. Oro para que seas tú, Señor, hablando principalmente a mi vida, Señor. Que seas tú, Dios, hablando también por medio de mí, Señor. Pero que no soy yo, sino el Espíritu Santo, Señor. Soy un instrumento en tus manos, Señor. Soy ese barro, Padre, esa vasija de barro donde tú estás colocando, Señor, este único Evangelio, Señor, que es Jesús el Cristo. Oro, Padre, Señor, para que primeramente sea yo escuchando tu voz y asimismo transmitiéndola a Dios. Oro, Señor,
porque reconozco que soy el primero, el que necesita más de ti, Señor, diariamente. Soy el primero, Señor, en reconocer que anhelo más de ti, Señor. Y quiero ser, Señor, como ese pez que está dentro del agua, que lo único que necesita es estar dentro del agua para tener vida, Señor. Hoy también yo quiero, Señor, ser como ese pez que hoy anhela estar dentro de ti, Señor. Hoy anhelo estar más y más dentro de ti, porque solo dentro de ti, Señor, tengo la vida y puedo impartir vida, Señor. Ayúdame cada vez más, Padre, a honrarte y a glorificarte, Señor, y a dar el testimonio único, Señor, de que Jesús es el Cristo. No solamente en este lugar, Señor, sino donde me lleve, Señor, y que lo haga, Señor, a través de la predicación, del testimonio y a través de mis hechos, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, vamos a mirar claramente en dónde está fundamentada nuestra fe. Y pues ya sabemos que es en el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Ahora lo que tenemos es que creer. ¿Sí? No es solamente que sepamos, que repitamos, sino que realmente lo creamos. Tenemos que creer que Jesús es el Cristo. Y en Marcos capítulo 1, versículo 1, dice: principio del Evangelio de Jesús el Cristo, Hijo de Dios. Entonces aquí vemos con claridad que el Evangelio es uno, que no es como nos han enseñado, como se sigue enseñando en la tradición, que es que hay 4 evangelios, y entonces hablan del Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas igual, ¿sí? Es que todas las escrituras se nos dan para que creamos en aquel que es el Evangelio. Y el Evangelio, como vemos aquí claramente, es Jesús el Cristo. Y el Evangelio, entonces, como también se conoce, es las buenas nuevas de salvación. ¿Y por qué son las buenas nuevas de salvación? Es porque es que el ser humano tiene 3 problemas. Y esos 3 problemas son: Satanás, pecado y está separado de Dios. Y buenas nuevas, porque es que no se conoce realmente. No se conoce ni el estado del ser humano ni la respuesta, solución dada por Dios a cada uno de la raza humana. Y entonces son buenas nuevas de salvación porque es que nosotros no lo habíamos escuchado, no lo habíamos entendido. Pero ahora entonces lo hemos escuchado, lo hemos entendido y lo creemos. Creemos que realmente fue y es la única respuesta, solución que Dios dio a mi vida y que la dio para salvación. Y la salvación entonces es salir de Satanás, del pecado, y encontrarme con Dios. Y que esto solo ocurre a través de Jesús, quien es el Cristo. Y que Jesús el Cristo entonces lo hizo a través de la cruz y la resurrección. Por eso es que el Evangelio es una sola persona, es el Hijo de Dios, es Jesús el Cristo. Cuando hablamos de Evangelio, entonces tenemos que tener claridad que es el Hijo de Dios, el que realmente entonces cumplió con esa obra perfecta y eterna, que lo hizo a través de la cruz y la resurrección, y que lo hizo entonces Jesús. Jesús realmente cumplió con la obra de Cristo, y a través de él hoy nosotros gozamos de esa salvación. Estamos en ese estado de Emmanuel. Es que aunque las escrituras hablan de Emmanuel, Dios con nosotros, solo cuando creo que Jesús es el Cristo, entonces es que puedo estar con Dios, es que puedo entonces vivir con Dios, es que disfruto realmente de ese estado, es que ya ahora no le pertenezco a Satanás, es que ya ahora no le pertenezco al pecado, es que ya ahora entonces vivo con Dios. Eso es algo que realmente lo tenemos a través de la fe en el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Y esta es la respuesta, solución que Dios dio a cada uno de nosotros, y la tenemos que creer. Ahora, ¿qué hacemos después que tenemos esta respuesta, solución? Después de que ya la creemos, entonces hay que continuar con el evangelismo de la Biblia. El evangelismo de la Biblia entonces es salir a dar esta respuesta, ¿sí? Es que el ser humano necesita encontrarse con Dios, pero no se va a encontrar con Dios a través de que lo llevemos a una congregación, a través de que lea las escrituras, a través de que haga los estudios, a través de que se gradúe entonces de pastor, sino que se va a encontrar con Dios a través de Jesús el Cristo,
a través del único que vino a resolver los tres problemas del ser humano, y es el Hijo de Dios. Solo a través de la fe, creer en Jesús como el Cristo, entonces el ser humano se puede encontrar con Dios. Esta respuesta hay que darla afuera. ¿Quién da la respuesta? Aquel que realmente la cree. El que la cree entonces no quiere callar, no puede parar, ¿sí? Los apóstoles decían entonces: no podemos parar, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Es que Jesús es el Cristo, y de esto tenemos que hablar, y de esto tenemos que dar testimonio en todo lugar, porque solo así entonces cumplimos con el evangelismo de la Biblia. Solo así entonces estamos dando la respuesta, solución, y solo así los dignos, los hijos de paz, los preparados por Dios reaccionarán. Si no hay la fe en nosotros, entonces no podemos dar el testimonio de que Jesús es el Cristo. Se puede repetir, sí, bastante. Se puede repetir que Jesús es el Cristo, sí, bastante. Y yo he puesto el ejemplo. Un lorito también bien entrenado empieza a decir que Jesús es el Cristo, y entonces el loro, por repetir que Jesús es el Cristo, se salvó. No, es que no es por repetir que está la salvación, es por creer que Jesús es el Cristo que está la salvación. Es por creer que realmente ya el diablo no gobierna mi vida. Es por creer que ya el pecado entonces no gobierna mi vida. Y es por creer que es que yo ya vivo con Dios. Esto realmente es la salvación. Pero repito, la salvación no la da el hombre, no la puedo hacer yo mismo. No está porque yo me esfuerce, no está porque entonces yo no falte la congregación, o no falte los ayunos, no falte la vigilia, o porque me conozco las escrituras desde Génesis hasta el Apocalipsis. Aquí no es por eso. La salvación está a todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Está para todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Entonces, con esta respuesta hacemos el evangelismo de la Biblia, y también entonces nuestra fe, terminar con la evangelización mundial. La evangelización mundial, ¿qué es? Lo que Jesús en Cristo dijo en Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿sí? Y predicar el evangelio del reino es uno. El evangelio, acabamos de ver, el evangelio del reino es que Jesús es el Cristo, ¿sí? Dar el testimonio a todas las naciones. ¿Qué testimonio tengo que dar yo en todas las naciones? Que Jesús es el Cristo. Cuando esto ocurra, el mismo Señor dijo: vendrá el fin. El fin entonces no es la destrucción, de que se acabó el planeta Tierra. El fin es que aquel que es el principio, entonces dijo: volveré. Aquel que es el alfa, el omega, dijo: yo me voy, pero vuelvo. Jesús el Cristo es el principio y es el fin. Él dijo: cuando ustedes cumplan realmente con esto, entonces volveré, ¿sí? Esto es realmente la evangelización mundial. Y Hebreos 12:2, texto que estamos viendo constantemente, y que yo personalmente oro a Dios para que me ayude cada vez a entenderlo más y a creerlo. Hebreos 12:2 me lleva entonces a que mis ojos tienen que estar puestos solos en Jesús el Cristo. Dice: puesto los ojos en Jesús el Cristo, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Mis ojos puestos ¿en quién? En Jesús el Cristo. ¿Quién murió por mí? Jesús el Cristo. ¿Quién pagó el precio por mí? Jesús el Cristo. ¿Por quién hoy nosotros entonces estamos reconciliados con Dios? Por Jesús el Cristo. ¿Por quién hoy nosotros podemos gozar de la salvación? Por Jesús el Cristo. Entonces, ¿en quién tienen que estar mis ojos? ¿A quién tengo que mirar yo diariamente? ¿Sí? ¿Cuál es entonces mi fe diariamente? ¿Dónde miro? Cuando veo una realidad tan fuerte, ¿a dónde voy? ¿Será que entonces llamo al pastor para que me aconseje? Llamo al hermano que tengo al lado para que me aconseje, ¿sí? Isaías 9:6-7 dice que es que el Cristo realmente es el consejero para cada uno de nosotros, ya dado a cada uno de nosotros. Hijo nos es dado, ¿sí? Es que el Cristo nos fue dado para que lo tengamos en él, todo. Es que realmente cuando la realidad es tan fuerte, entonces yo miro al Cristo. Cuando cada vez se pone más estrecha la realidad, entonces yo miro al Cristo. Cuando siento que es que se desmoronó todo, entonces yo miro al Cristo.
Cuando siento que perdí absolutamente todo, entonces yo miro a Cristo, porque es que en Él lo tengo todo. ¿Sí? Aunque la realidad me muestre que no tengo nada, yo en el Cristo lo tengo todo. Aunque voltee mis bolsillos al revés y vea que no tengo nada de economía, pero es que yo lo tengo todo en el Cristo. No tengo por qué preocuparme. Es que me quedé sin empleo, pero es que lo tengo todo en el Cristo. Pero es que me echaron del trabajo, pero lo tengo todo en el Cristo. Y con esto no quiero decir que no haya que trabajar, que entonces no haya que tener la economía para cubrir nuestros costos acá. Lo que quiero decir es que nada nos puede robar realmente esa paz que hemos recibido cuando creemos que Jesús es el Cristo. Nada ni nadie nos puede sacar de que nuestra mirada esté puesta en Él. Porque es que, reitero, los tres problemas del ser humano son tan graves que ningún ser humano lo puede resolver. Entonces ni el dinero que usted tenga, por mucho que tenga, puede vencer a Satanás con todo ese dinero. Con todo el poder que usted tenga, entonces, inclusive en la política o en las fuerzas militares, entonces usted puede vencer a Satanás. Así usted tenga un equipo de hombres y mujeres que están orando constantemente, ninguno de ellos puede vencer a Satanás. Ninguno de ellos puede resolver el pecado. Y ninguno de ellos me puede llevar a Dios. Es que el problema de la humanidad es tan grave que Dios entonces envió a su Hijo Jesús el Cristo, porque solamente Él, Dios mismo, puede resolver este problema de la humanidad. ¿Sí? Entonces tenemos que seguir realmente orando a Dios para que nuestra mirada no se desvíe del autor y el consumador, que es Jesús el Cristo, para que diariamente estemos entrando en Él. No podemos mirar como le pasó a Adán, que puso a mirar a la señora y perdió. Y también, como dice el apóstol Pablo allá en 2 Corintios 11, 3 y 4. Y él dice claramente, a mí también eso me impacta, que es que teme, es que temo que así como esa astuta serpiente, ¿sí?, entonces engañó a Eva. Entonces vuestros sentidos también puedan ser extraviados a la sincera fidelidad que hay en ¿quién? En Jesús el Cristo. La fidelidad mía tiene que estar en Él. Y hoy vamos a estar hablando de esa fidelidad. Hoy vamos a estar hablando realmente de quién es que tengo que ser fiel yo. Vamos a ir a Lucas capítulo 12. Lucas 12, versículos 42 al 48. Está en el cajón de la roca interior, búsquelo ahí. Lucas 12, versículos 42 al 48. Entonces, son textos que hemos leído mucho, pero que hoy es necesario entonces que podamos volver a escuchar. Lucas 12, 42 al 48 dice: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Yo miraba estos versículos y realmente entonces oraba a Dios, porque aunque los he leído varias veces, entonces aquí podía ver realmente lo que Dios tiene para mi vida, y oramos para que también sea para cada uno de ustedes, porque no es solamente como se viene escuchando: sí, Jesús es el Cristo,
Y entonces tenemos unos versículos y los estamos repitiendo constantemente. Y es que yo formo parte de la evangelización mundial. Y entonces en las redes tengo muchos hermanos de otros países que están profesando la misma fe mía, y entonces es que todos estamos corriendo, es que todos estamos haciendo la evangelización mundial, decimos, ¿sí? Pero cuando yo miraba realmente estos versículos, entonces está la pregunta: ¿hasta dónde yo realmente entonces estoy o reconozco mi estado de servidumbre para con Dios? ¿Hasta dónde yo realmente entonces soy ese siervo que está a disposición de su Señor 24 horas al día, que está a la orden, que solo es que Él diga y yo ya estoy? ¿Sí? ¿Hasta dónde realmente? Pero cuando yo miro realmente la realidad de la iglesia, entonces me doy cuenta que es de pocos, porque hasta para una reunión, un culto a Dios, entonces se ve que se esfuerzan para venir a congregarse, se les vuelve una carta, ¿sí? Y cualquier cosa los puede sacar del culto. Y es que es precisamente por eso, porque es que no está esa fe en nosotros tan clara. Porque cuando realmente está esa fe en mí, que yo realmente creo el Evangelio, que Jesús es el Cristo, entonces es que ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Como hace la pregunta acá, el mismo Jesús el Cristo. ¿Por qué se lo está haciendo? Es Él mismo está hablando de esto. Él es el que está preguntando: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Entonces, mire y averigüe qué es fiel. ¿Sí? ¿Qué quiere decir fiel? Y fiel es entonces el que es firme y constante, que es cumplidor de sus compromisos. Pero como estamos hablando a la iglesia que cree que Jesús es el Cristo, estamos hablando a la iglesia que realmente está profesando esta fe, entonces fiel, que es firme realmente a Dios, que es constante realmente a Dios, ¿sí? Que es cumplidor de sus compromisos para con Dios. Y ahorita yo miraba los 3 puntos del Evangelio de la Biblia. Así, Jesús es el Cristo. No, yo creo que Jesús es el Cristo. Siga pues, es que sigue la otra parte, el evangelismo de la Biblia. Entonces, estoy firme en la fe, estoy constante en la fe. Ahora, ¿está cumpliendo realmente con el evangelismo de la Biblia? ¿Lo está haciendo entonces como se tiene que hacer todos los días? ¿O lo está haciendo cada que hay tiempo, hay espacio? Estoy esperando salir a la calle, pero se le olvida que usted está puesto en un lugar donde usted está empleado para que allí entonces predique el evangelio. Usted está puesto entonces cuando está viajando para que al lado va alguien en el bus, ¿sí? Para que ese que va al lado suyo también entonces escuche el evangelio que Jesús es el Cristo. Se nos olvida entonces que estamos en una vereda, en un barrio, en un municipio, en una localidad, en un departamento donde todos los días vemos pasar gente que suben y que bajan, y entonces que antes de preguntar qué pasó ayer es: mire, le tengo la buena nueva de salvación para usted hoy. Es que el hombre tiene 3 problemas y la respuesta, solución que Dios dio es su Hijo Jesús en Cristo. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces ahí vemos que no estamos siendo cumplidores con nuestros compromisos para con Dios. Por eso reitero, para con Dios, porque puede que seamos muy cumplidores para pagar el arrendo, para pagar los servicios, para pagar en la tienda, en fin, para pagar en los almacenes, muy cumplido, entonces le están dando cada vez más crédito. Pero es que estamos hablando es de la iglesia, ¿sí? De los que realmente entonces estamos firmes y constantes en el evangelio que Jesús es el Cristo, que podamos cumplir con nuestros compromisos. Y entonces también mire la palabra prudente, entonces, que piensa acerca de riesgos posibles, ¿sí? ¿Qué será lo que se me viene si yo suelto el pacto de Dios? ¿Qué será lo que se me viene si no suelto el pacto pero me vuelvo inconstante? Ya no voy a predicar tan seguido, ya no voy a hacer el evangelismo tan seguido, voy a descansar, es que el cuerpo se cansa, tengo que descansar. ¿Qué será lo que realmente entonces se me viene a mí? Es que hay unos riesgos posibles, y es que el riesgo mayor es que yo me enfríe, y el riesgo mayor después de que me enfríe es que me muera.
y que suelta el pacto, ¿sí? Entonces hay que mirar eso prudente, hay que tener prudencia también en cuanto entonces a lo que estamos hablando, a lo que nos compete, que es el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Entonces, cuando yo hablo de fidelidad y de prudencia, entonces no lo estoy haciendo pensando únicamente en el ser humano. Es que tengo que serle fiel a mi esposa, tengo que serle fiel a mi esposo, tengo que serle fiel aquí a mi compañero, a mi compañera. Y yo no lo digo que eso no se puede hacer, eso hay que hacerlo. Pero es que estamos hablando que aunque usted sea fiel a su esposa, su fidelidad es a Cristo, es a Dios. Aunque usted sea fiel a su mamá o a su papá, es que su fidelidad tiene que estar en Dios, ¿sí? Porque es que es Él el único que realmente entonces merece mi fidelidad. Cuando yo reconozco que lo que tengo, lo tengo por Él, que la salvación vino por Él, ahora yo vivo para Él, ¿sí? Cuando yo reconozco realmente que es que yo estaba muerto y que ahora tengo la vida por creer en Jesús el Cristo, entonces mi fidelidad está para Él. Pero se nos olvida y entonces dejamos al Cristo que murió y resucitó por nosotros y no tengo que ser fiel a mi familia, a mi hogar, porque es que si no, entonces mi hijo me echa. Que vaya, otro día voy, que vaya otro a hacer el evangelismo y yo no, ¿sí? Que vaya otro al culto porque yo no tengo tiempo hoy. Es que primero la casa. Y bueno, y repito, yo no estoy diciendo que haya que dejar el hogar tirado. Lo que estoy diciendo es que hay un tiempo especial y primordial para Dios y que no se puede negociar. Que realmente no se trata de que tanto usted y yo repitamos, sino que tanto creemos. Yo reitero porque yo lo vengo haciendo. Y yo le he creído realmente a Dios. Sí, es que si me toca dejar a un lado mi familia porque él no profesa esta fe, pues lo voy a hacer. Aunque sé que Dios entonces va a estar también trabajando en ellos. Porque es que yo sigo orando por mi familia para que no se pierda. Para que entonces pueda escuchar el evangelio que Jesús es de Cristo y se salve. Pero no me puedo quedar con ellos. Porque entonces voy a quedarme en un lugar que no me va a producir vida a mí y voy a dejar de ir a un lugar donde sí voy a recibir vida. Entonces no es que primero la fiesta, primero esa reunión familiar, que el culto después. No, no, porque no hay la fidelidad. No hay la fidelidad a Jesús y Cristo, no hay la fidelidad a Dios. No la está viendo ahí. Hay fidelidad a su hogar, a su esposa. Pero es que ellos me van a dar salvación. No. Y repito, con esto no quiero decir que hay que dejar la familia a un lado. Seguimos orando por nuestras familias. Seguimos orando para que sea Dios el que realmente a través del Espíritu Santo entonces los convenza, porque yo no los voy a convencer. Y con quedarme con ellos sí me voy a enfriar, porque yo no puedo entender esa parte. Me da línea entender esa parte. Que cuando tengamos esta única verdad o cuando la tenemos, entonces yo me quedé tan tranquilo en mi casa. No, Dios entiende. No, es que no puede ser así. No puede ser así. ¿Cuántos de nosotros le hemos sido fieles entonces, los que tuvimos en nuestra adolescencia, los novios, las novias? ¿Sí? Fiel al novio, fiel a la novia, cumplidor en el horario. Si no voy a esa hora me echa. ¿Qué tal? Que pierda mi novia. ¿Sí? Los días que tenía aquí bien puntual. Pero para el culto no. ¿Sí? Para lo que realmente me da vida, allá no voy. El Señor entiende. No, y el Señor no entiende eso. El Señor sabe realmente que es que hay incredulidad. Eso sí lo sabe. Y que por la incredulidad entonces no hay el fruto. Y ese fruto no se va a mostrar a través de que nos congreguemos, a través de que recibamos más, a través de que estamos recibiendo es para ir a dar. Es que no estamos viniendo acá simplemente para que contemos cuánto sabemos. Es que aquí no tomamos lista. Aquí estamos realmente es para escuchar la voz de Dios. El primero que necesita escuchar la voz de Dios soy yo. Es que si no la escucho me muero. ¿Sí? Me enfrío. Si me enfrío me muero. No veo al pez que está dentro del agua anhelando que lo saque. Que ya se cansó del agua y quiere que lo saque porque ya quiere morir. Realmente cuando estamos con Dios anhelemos ese estado, vivamos ese estado. No soltemos la vida. Entonces la fidelidad, ¿sí? Aquí hay unos ejemplos que les voy a dejar para que miren.
Está en Números 12:7, para que se muestre esa fidelidad de hombres que fueron fieles a Dios y que Dios entonces les recompensó. Vemos Números 12:7, vemos a Moisés, fiel en toda la casa de Dios, dice, fiel en toda mi casa. Caleb en Números 14:24, ¿sí? Primera de Reyes 19:18, dice que hay 7,000 hombres que entonces no doblaron rodillas ante otro Dios, ante Baal. No las doblaron, no se postraron ante otro evangelio, no se fueron tras otro evangelio, ¿sí? Fidelidad, esto es la fidelidad realmente a Dios. Y vamos a mirar aquí varios puntos. Número 1, la fidelidad al pacto de Dios. Vamos a ver la fidelidad al pacto de Dios, que tanto nosotros hablamos del pacto, que tanto repetimos del pacto, que lo tenemos en las lecciones memorizados. El pacto de Dios en Génesis 2:16-17. Génesis 2:16-17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces ya sabemos acá cuál es el pacto de Dios. Es la palabra de Dios. Dios a Adán le está dando su palabra, le está dando realmente es el verbo, que ya lo hemos visto también claramente en el libro de Juan 1:1, ¿sí? El verbo entonces, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué se le dio a Adán? La palabra, el verbo, ¿sí? Génesis 3:15 entonces muestra también el pacto más claro, el pacto del Cristo, la promesa del Cristo. Ya sabemos que Adán entonces transgredió el pacto de Dios, y que por transgredir el pacto de Dios entonces surgieron 3 problemas. Génesis 3:1, Satanás. Génesis 3:6, el pecado. Génesis 3:23-24, la separación de Dios. Y que entonces es necesario que venga el Mesías, el Hijo de Dios, a resolver estos 3 problemas. Y Génesis 3:15 entonces lo está prometiendo. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? La simiente entonces de la mujer, el Mesías, el Cristo. Y cuando hablamos de el pacto de Dios, estamos hablando de uno solo. ¿Sí? Uno solo es el pacto de Dios. Uno solo es el que cumple realmente ese pacto de Dios. En las Escrituras aparece mucho la palabra pacto, pero es que ese mismo pacto que aparece en las Escrituras está hablando de uno solo, ¿sí? De uno solo. Génesis 9:9, entonces se le habló a Noé. Miremos Génesis 9:9. Dice: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿Sí? Pero en Génesis 8:20 entonces vemos que después de que ya ha ocurrido el diluvio, vemos entonces que aquí dice que: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. El pacto de Dios, ¿sí? A través del Cristo, a través de la sangre. Todo el Antiguo Testamento nos muestra eso, el derramamiento de sangre, ¿sí? El que se le ofrezca a Dios entonces el sacrificio, el holocausto, pero a través de sangre. Y ya sabemos que entonces la sangre que se iba a derramar no era de un animal cualquiera, del más flaquito, del último que nació, hembra, no, tenía que ser el primero, ¿sí? Macho, sin defecto. Entonces esa sangre es la que se va a derramar. Y aquí se muestra entonces que todas el Antiguo Testamento nos va a hablar de ese pacto de Dios
a través del derramamiento de sangre. Vemos también en Génesis 15:18, entonces se le dio a Abraham. Éxodo 2:24, vemos también que Dios está recordando el pacto que hice con Abraham, ¿sí? Con Isaac y con Jacob, el mismo pacto. Miremos Éxodo 24:8. Éxodo 24:8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La sangre del pacto. Ahí estamos viendo entonces que se está hablando de un mismo pacto. Es que es a través de la sangre, ¿sí? Vamos a mirar entonces quién es el que realmente está cumpliendo con esa sangre perfecta, con esa sangre que realmente se va a derramar para que se resuelvan estos tres problemas del ser humano. Miremos también el libro de Isaías. Isaías en el capítulo 55, versículo 3, dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Mateo 26, versículos 28. Jesús en Cristo está diciendo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Sí? El nuevo pacto. No está diciendo que hayan varios. Es el nuevo pacto. ¿Sí? Es uno. Solo que aquí entonces está confirmando ya en el Cristo. Vemos acá en Gálatas. Hay muchos textos que nos hablan realmente de esto, pero vamos a mirar acá Gálatas. Gálatas en el versículo capítulo 3. Gálatas 3, versículo 15. Dice que este pacto es rectificado y nadie lo invalida ni le añade. En la parte B. Pacto que ha sido ratificado, nadie lo invalida, nadie le añade. Si no es lo que yo piense, no es lo que yo crea, es lo que ya Dios estableció, y es a través de la sangre, y es a través de la sangre de su Hijo Jesús en Cristo. Y en Hebreos también vemos esto claramente en capítulo 7, versículo 22. Dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 12:24. Hebreos 12:24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, cuando dice que la de Abel, fue porque cuando Caín entonces mató a Abel, que dice, el mismo Dios estaba diciendo, es que la tierra misma está gimiendo por esa sangre que se derramó. Pero aquí está diciendo es que la sangre que realmente entonces se va a rociar es que es mejor, es única, es perfecta y habla mejor, es que es todo para nosotros. Es solo a través de esa sangre de donde entonces podemos hoy salir del pecado, salir de Satanás y encontrarnos con Dios. Este es el nuevo pacto que Dios está haciendo en Jesús en Cristo. Y Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesús en Cristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces notes, son muchos los textos y se pudiera mirar que es que entonces hay cantidades de pactos, pero es uno solo. Es uno solo, está en la sangre, se habla a través de la sangre. A cada uno de ellos, de estos hombres que hablaron del pacto de Dios, que recibieron el pacto de Dios, lo están recibiendo para que realmente crean en Jesús en Cristo, para que crean realmente
a la respuesta, solución de Dios. Cuando miramos también, por ejemplo, anoten estos textos. Génesis 3:15, que lo vimos ahorita, entonces se habla de la simiente de la mujer. Pero también vemos Génesis 3:21, las túnicas de piel. ¿De quién está hablando entonces la simiente de la mujer? Del Mesías que vendría. ¿De quién está hablando la túnica de piel? De realmente aquel que me va a cubrir, que va a tomar mi lugar, ¿sí? El Cristo, todo habla de Cristo. Génesis 6:22, el arca de Noé. ¿De qué quiere hablar el arca de Noé? Entonces el que entre en el arca, entonces no va a sufrir el diluvio, no se va a morir, pero el que está dentro de Cristo, entonces está salvo, tiene vida eterna. Génesis 12:7, a tu simiente. Y repito, es que la simiente es el Cristo. Éxodo 12 del 1 al 4, la sangre del Cordero. ¿De quién está hablando? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba Juan el Bautista mostrando a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De quién habla? De Cristo. Éxodo 12 del 1 al 4, Éxodo 25:10 al 22, el arca del pacto, el Cristo, ¿sí? Éxodo 13:21, la columna de nube, la columna de fuego. ¿De quién habla realmente estos versículos? De Cristo. Números 21 del 4 al 9, la serpiente de bronce. Todo esto realmente es mostrando al Cristo. Números 35 del 9 al 15, las ciudades de refugio, ¿sí? Ciudades de refugio en el Cristo. Éxodo 16 del 1 al 35, el Gomer de Maná, ¿sí? Números 17 del 8 al 11, la vara reverdecida de Aarón. Y Deuteronomio 10:5, las 2 tablas de Moisés. ¿De quién habla realmente esto entonces? Habla de uno solo. Entonces aquí no están hablando de varios, están hablando de uno solo. Y está en Jesús en Cristo. El Gomer de Maná entonces es el verdadero sacerdote. La vara reverdecida de Aarón es el verdadero rey. Y las 2 tablas de Moisés, el verdadero profeta. ¿Quién es el verdadero sacerdote? ¿Quién es el verdadero rey? ¿Quién es el verdadero profeta? Uno solo, Jesús en Cristo. Entonces miren que sí está hablando, el pacto está hablando de uno solo. Por eso mi fidelidad tiene que estar en el pacto de Dios. Es que para eso es que Dios está dando su pacto, para que se crea, para que nos afirmemos, para que estemos constantes, para que seamos cumplidores realmente de nuestros compromisos en el pacto. Es que por tener el pacto tenemos unos compromisos para con Dios. Hay que cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Y no se va a cumplir si no está en nosotros el evangelio que Jesús es el Cristo creído, si no estamos cumpliendo con el evangelismo de la Biblia. Pero también entonces necesitamos ser fieles al evangelio de Dios. Y ahorita hablé del evangelio de Dios, o el evangelio de la Biblia, que está en todas las escrituras desde Marcos 1:15, pero vamos a mirar Romanos para que tengamos más claridad por qué es que el evangelio es que Jesús es el Cristo. Sí, Jesús es el Cristo. Entonces también en Marcos 1:15 dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio, ¿sí? Pero miremos Romanos. El libro de Romanos, el apóstol Pablo entonces también habló referente al evangelio que Jesús es el Cristo y lo creyó. Dice: Pablo, siervo de Jesús el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesús el Cristo, que era el linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 4, entonces es claro. El evangelio de Dios, Dios lo prometió. ¿Dónde está plasmado esto? En todo el Antiguo Testamento. ¿De qué hablaron los profetas? ¿Sí? De uno solo. ¿Cuál fue el pacto que Dios entonces mostró a través de sus profetas? Uno solo. ¿En quién está cumplido? En su Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo, que según las profecías, una de ellas entonces es que tenía que venir del linaje de David.
según la carne. Y Jesús entonces viene del linaje de David. Y Jesús entonces va a cumplir con la obra de Cristo. Por eso es que Jesús es el Cristo. Por eso es que el Evangelio es que Jesús es el Cristo. Y entonces una de las profecías también decía que tenía que resucitar. Él mismo lo dijo en su ministerio: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y padezca allí por los ancianos y entonces muera, pero que resucitará al tercer día. Entonces aquí está claramente, es que el Hijo de Dios entonces resucitó, ¿sí? Con poder, según el Espíritu de santidad de entre los muertos. El Hijo de Dios, Jesús el Cristo. Este es el Evangelio. Mi fidelidad al Evangelio de Dios, no puedo permitir otro Evangelio, ¿sí? Ahí es donde entonces voy a ver mi fidelidad. En Gálatas 1 del 6 al 9 se está mostrando que el apóstol Pablo está diciendo que entonces es que hay unos que los quieren pervertir, ¿sí? Que los quieren perturbar con otro Evangelio. Pero dice claramente es que no hay otro Evangelio. Vamos a leerlo para que haya claridad. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9. Lo que el apóstol Pablo entonces acabamos de leer acá en el libro de Romanos, que afirmó con contundencia de que el Evangelio es que Jesús es el Cristo, y que con ese Evangelio, con esa fe en este Evangelio de que Jesús es el Cristo, entonces todas estas iglesias se levantaron y fueron firmes, fundamentadas en el Cristo. Ahora el mismo Pablo está diciendo acá a la iglesia de los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. Ya no hay fidelidad, ¿sí? Se perdió la fidelidad al evangelio. Aquí ya se fueron tras otro evangelio. Pero es que Jesús es el Cristo. Pero es que yo lo creo. Es que llevo 20 años repitiendo que Jesús es el Cristo, pero hasta aquí llegué. No hay fidelidad. Se le acabó la fidelidad. No le duró. ¿Por qué? Porque es que no está la fe. Es que hubo una chispita ahí que nos ayudó a alumbrar, que nos ayudó ahí a movernos, pero es que la fe no entró, ¿sí? No se enraizó. Nosotros nos quedamos en la orilla repitiendo que Jesús es el Cristo, pero sí hay que entrar más y hay que profundizar, ¿sí? Hay que estar dentro de las Escrituras. Hay que estar dentro del Cristo, porque todas las Escrituras hablan de Cristo. Entonces yo voy a entrar a las Escrituras, pero para ver a Cristo. Y cuando veo a Cristo no es para que, ya sé dónde es que muestran las Escrituras que Jesús es el Cristo. No, es para que yo crea que Jesús es el Cristo. Entonces dice acá, no es que haya otro evangelio, es que no lo hay, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿sí? Hay algunos, y esos algunos están dentro de la congregación, porque no son los que están afuera, son los que están dentro de la congregación. Los que están afuera están. Por eso dije ahorita, no podemos dejarnos sacar de los que no están viviendo esta fe, pero tampoco me puedo dejar sacar por los que creo que están viviendo esta fe, porque hay algunos que los van a perturbar. Pero dice el versículo 8: mas si a unos otros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, mire, al que os hemos anunciado. ¿Cuál evangelio se está anunciando aquí hace 6 años? Que Jesús es el Cristo. Uno se ha anunciado. En 6 años seguimos predicando el mismo mensaje, que Jesús es el Cristo, ¿sí? Dice acá, si alguno entonces les anuncia a otro, sea anatema, que en última sed sea maldito, ¿sí? Está bajo maldición. Y el 9 lo rectifica para que no quede duda. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo delicado de coger el púlpito para predicar cualquier cosa, lo delicado de salir con la Biblia a hablar cualquier cosa, porque a mí me parece, porque es que yo le escuché al pastor que dijo eso, entonces eso es así. No, eso es tan delicado, porque es que yo no puedo dar lo que a mí me parece. Yo tengo que dar es lo que yo realmente he creído. Y si yo he creído al evangelio que Jesús es el Cristo, eso voy a dar, porque es que delante de Dios es que vamos a estar.
Entonces, de lo que salga de mis labios, alguien puede recibir. Si es vida, va a recibir vida, pero si es muerte, se va a morir. Si es el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, va a recibir vida, va a reaccionar. Pero si es otro evangelio, dice, sea anatema, está bajo maldición. ¿Quién? El que lo está predicando, pero también el que lo está recibiendo, porque es que yo ya recibí uno. Yo ya creí que Jesús es el Cristo, ya no recibo más. Pero hermano, es que allá no repiten lo que Jesús es el Cristo, pero es que esa es la vida. Eso es lo que yo necesito. Pero es que allá tienen unos cuantos versículos. No, todas las escrituras hablan de que Jesús es el Cristo. Aquí hablamos de unos. Y aunque no aparezca la palabra del Cristo, la palabra mencionada en el Antiguo Testamento, entonces muestra al que realmente está cumpliendo con todo esto. El Nuevo Testamento ratifica claramente que todo lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento, entonces Jesús el Cristo en el Nuevo lo está cumpliendo todo. Todas las profecías en el Antiguo Testamento muestran a uno, señalan a uno, al Hijo de Dios, al que realmente viene a dar esa respuesta, solución para cada uno de nosotros. Entonces, ¿en quién tienen que estar mis ojos? ¿A quién es que tengo que ser fiel yo? Es que si ya recibí el Evangelio que Jesús es el Cristo, ahora lo creo. Juan 20:31 también habla entonces con claridad referente a lo que las escrituras están diciendo. Entonces dicen, no, pero es que ese texto está hablando en el libro de Juan. Hay otros textos que también muestran claramente que todas las escrituras se nos dieron para que creamos que Jesús es el Cristo. Juan 20:31, memorizado, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todas las escrituras se nos dieron para qué. No es para que simplemente leamos, repasemos, rayemos, subrayemos, resaltemos, sino para que creamos, para que creáis. ¿Qué tenemos que creer? Que Jesús es el Cristo, que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, cuando yo creo que Jesús es el Cristo, ¿qué va a ocurrir? Dice que voy a tener vida. Pero también dice aquí que es que tengo que seguir creyendo. Todos los días tengo que seguir creyendo de que Jesús es el Cristo, porque solo en Él tengo vida. Tengo vida cuando creo, pero necesito esa vida para seguir creyendo. Si yo solamente la recibo de momento y la suelto, entonces hasta ahí llegué. El ejemplo del pez. El pez va a tener vidas en el agua y no se va a cansar de estar en el agua, porque es un principio de la creación. El pez tiene que estar en el agua y yo tengo que estar con Dios. ¿Sí? Pero si creo, entonces tengo vida. ¿Y qué pasa? Que cuando tengo vida en Jesús el Cristo, paso de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, según dice Efesios 2:1-3. Muertos en delitos y pecados, viviendo las corrientes de este mundo, ¿sí? Las corrientes, la religión, ahí estábamos, muertos. Pero ahora tenemos vida por creer que Jesús es el Cristo. Pero es que si no creo, entonces dejo de tener vida. Me quedo con un conocimiento, me quedo repitiendo, pero no tengo vida. ¿Qué fue lo que le pasó entonces a Adán? Hay que recordar que desde el principio Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Pero ¿cuándo es que entonces este hombre tuvo vida? Cuando dice que Dios sopló aliento de vida en él y entró. Ahí fue un ser viviente. Si Dios no está en mí, entonces yo no tengo la vida de Dios, simplemente tengo una existencia. Aquí existo, aquí ustedes me ven, me muevo, río, lloro, ¿sí? Pero no tengo la vida de Dios, porque es que la vida de Dios es el mismo, o sea, yo la necesito. Soy un ser viviente cuando Dios, que es la vida, está en mí, vivo, conectado a Dios. Esa es la diferencia entre existir y tener la vida de Dios. Un animalito existe, pero no puede tener la vida de Dios, ¿sí? Él existe, se mueve. El pez está en el agua y no tiene la vida de Dios. Él tiene su hábitat para moverse, para existir dentro de ese hábitat, dentro del agua. Pero yo necesito la vida de Dios para estar con Él.
Si no tengo a Dios, claro, me sigo moviendo, pero no tengo a Dios, no tengo la vida. Entonces estoy muerto. No tiene que verme en 4 tablas para que digan aquí se murió. No, está muerto porque está desconectado de Dios. Dios hizo al hombre, entonces también recordamos un ser espiritual, porque Dios es espíritu. Por eso hace al hombre un ser espiritual, para que viva unido a Él. Solo así, estando con Dios, este hombre tiene vida. Eso hay que entenderlo. Y después de que lo entiendo, ¿ahora qué sigue? Que lo crea, para poder ser fiel a Dios. Es que cuando yo no tengo en mí esa respuesta, solución, no va a poder ser fiel a Dios. No va a poder ser fiel, porque no voy a reconocer realmente cuál es mi estado. No voy a reconocer que es que yo realmente estaba muerto, que estaba en el pecado, que estaba gobernado por Satanás y que estaba separado de Dios. No voy a poder reconocer eso. Pero cuando realmente reconozco que estaba en ese estado y creo a la respuesta, solución de Dios para salir de esos 3 problemas, entonces ahora sí es que tiene que ocurrir en mí un cambio. Tengo que serle fiel a Dios. ¿Sí? Cuando yo miro la cruz, como miramos ahorita en Hebreos 12, ¿sí? Entonces tengo que ver al único que pudo resolver los 3 problemas que yo tenía. Por eso mi mirada tiene que estar puesta en Él. Lo miro a Él, miro al Cristo, miro esa misericordia de Dios para conmigo. Es que fue a través de su unigénito, es que entregó a su único hijo y lo llevó entonces a una muerte de cruz. Derramó toda su sangre para que entonces a través de esa sangre yo pudiera salir del pecado, salir de Satanás y encontrarme con Él mismo. ¿Sí? Es que Dios es el que está haciendo toda esta obra. Entonces yo tengo que serle fieles a Él. Si ven que es que entonces mi fidelidad no está al ser humano, es que el ser humano fallamos seguido, pero Dios no nos falla. ¿Sí? De Dios no esperemos falla alguna. También realmente pidámosle a Dios que nos permita serle fiel a Él, porque Él sí es fiel para con nosotros, pero nosotros somos infieles para con Él. La necesidad entonces de que yo esté mirando la cruz, ¿sí? A través de la cruz y la resurrección, miremos los versículos, salimos de Satanás. Vamos al libro de Juan. No es solamente que decimos, no, es que está plasmado en las Escrituras. No es una enseñanza más. Alguien nos dijo, predique de esto y ya. No, está en las Escrituras. Juan 20:31, para que creamos que todas ellas nos van a hablar de Jesús en Cristo y que tenemos que creer que Jesús es el Cristo. Entonces Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? El Hijo de Dios, Jesús el Cristo, es el que realmente me va a libertar. ¿Sí? Y tengo que ser libre del pecado y tengo que ser libre de Satanás y tengo que encontrarme con Dios, pero solamente Él lo puede hacer. ¿Sí? Juan 8:36, Juan 8:44, entonces dice que solo el Hijo de Dios puede a mí cambiarme mi identidad. Juan 8:44 está diciendo que vosotros sois de vuestro padre el diablo, que no, solo el Cristo me puede sacar de esta identidad. Puedo salir, puedo dejar de ser hijo del diablo para ser hijo de Dios, pero solo Él, solo si Él me liberta. Y el que puede hacer esto es Jesús el Cristo. Y vemos entonces que aunque lo está prometiendo, Él lo está cumpliendo. Entonces vemos en Colosenses 1:14 al 15. Colosenses 1:14 al 15. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí? ¿Quién es el que está resolviendo el problema de Satanás? Primera de Juan 3:8. ¿Dónde lo resolvió? Mire que vemos a través de la cruz. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús el Cristo. ¿Para qué apareció? Para deshacer las obras del diablo. ¿Sí?
que realmente me está haciendo libre de Satanás. Esto realmente entonces me lleva a que tengo que serle fiel a Él. Por eso reitero, si no conozco mi estado o no quiero reconocer dónde estaba, entonces es muy complicado que haya fidelidad al Evangelio que Jesús es de Cristo. ¿Sí? Y vemos también entonces en Juan 8. Volvamos a Juan 8 para mirar entonces que también entonces es que me hizo libre del pecado. Juan 8, 24. Dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Cuál es el pecado del que nos registra las Escrituras? El pecado es que no se cree. No creer en la palabra de Dios, no creer al pacto de Dios, no creer al Evangelio de Dios, no creer que Jesús es el Cristo, es el pecado. Y es lo que está diciendo acá. Como ustedes no creen, entonces en sus pecados morirán. Porque así usted se arrepienta de lo ético, lo moral, lo social. Si no cree en la obra de Jesús como el Cristo, en sus pecados morirán. ¿Sí? Y vemos entonces que Él también, el que lo está aquí anunciando, también lo va a cumplir. Miramos acá en Marcos. Vamos al libro de Marcos, que también lo tenemos memorizado, pero vamos a leerlo a través de las Escrituras. Marcos 10, entonces 45. Dice: porque el Hijo del Hombre, Jesús el Cristo, no vino para ser servido, sino para ¿qué? Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Según Levítico 17:11, ¿dónde está la vida de la carne? En la sangre. ¿Sí? Entonces el Hijo de Dios, Jesús de Cristo, dice: no, es que yo vine fue a servir y vine a dar mi vida en rescate por muchos. Los muchos, ¿quiénes son? Todos los que creemos que Jesús es de Cristo. Entonces, a través de la sangre de Jesús de Cristo, salvo del pecado. ¿Sí? Y vemos también en Hebreos. Volvamos al libro de Hebreos, capítulo 9. ¿Sí? Versículo 12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sí? Fidelidad al Evangelio. El Evangelio es que Jesús es el Cristo, es que a través de esta fe, libre de Satanás, libre del pecado, y ahora miremos que nos hemos encontrado con Dios, ya no estoy separado de Dios. Juan, vuelvo al libro de Juan, capítulo 8, versículo 23, dice: y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Los que le pertenecen al mundo, entonces están totalmente separados de Dios. ¿Sí? Es que el mundo es gobernado por Satanás. El príncipe de este mundo se llama Satanás. El Dios de este siglo es Satanás. ¿Sí? Entonces, separados. El Señor Jesús de Cristo está diciendo: ustedes le pertenecen a ese mundo. Las obras que están mostrando son obras del mundo. Yo soy de arriba. ¿Sí? ¿De dónde es que muestra también el apóstol Pablo en Filipenses? ¿De dónde es mi ciudadanía? ¿Sí? Filipenses 3:20, entonces es del reino de los cielos. Entonces, no soy del mundo. El Señor Jesús el Cristo oró por sus discípulos y dijo: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. ¿Sí? Oró por sus discípulos y también decía: y oro también por todos aquellos que nos tocan a nosotros, que van a creer. ¿Sí? Entonces nosotros, aunque estamos aquí, no somos de este mundo. Entonces no estamos separados de Dios. ¿Sí? Vivimos con Dios. Y Juan 14:6, el Señor Jesús el Cristo está diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El camino,
trazado, dado a cada uno de nosotros, es Jesús el Cristo. Y en Hebreos 10, 19 y 20 también entonces vemos el cumplimiento. Que las escrituras mismas están hablando de Jesús el Cristo. ¿Sí? ¿De qué no vamos a hablar entonces en un púlpito? De lo que realmente Dios ya estipuló, de su Hijo Jesús el Cristo. Hebreos 10, 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús el Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cumplimiento. Todo lo que Él dijo en su ministerio a través de la cruz, entonces lo demostró y mostró realmente que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo. Juan 19:30 está diciendo: consumado es. ¿Qué consumó? Jesús. Entonces, a través de la cruz y la resurrección, consumó la obra del Cristo. Con esa obra de Cristo, ¿qué hizo? Se consumó los tres problemas del ser humano. Es que esa obra fue perfecta. La obra de Cristo fue perfecta y resolvió el problema de Satanás, del pecado y de la separación con Dios. Dice que lo hizo de una vez eternamente y perfectamente. ¿Sí? De una vez eternamente y perfectamente. No le quedó faltando absolutamente nada. ¿A quién tengo que ser fiel yo? ¿Sí? Al Evangelio, que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Entonces, con esta fidelidad, ahora yo quiero mostrar otra cosa. ¿Cómo es mi oración? Si yo creo que Jesús es el Cristo, si yo creo al pacto de Dios que Jesús es el Cristo, si creo al Evangelio de Dios que Jesús es el Cristo, ¿cómo es mi oración? ¿Cómo oro a Dios ya? Si ya entiendo que y creo que ya todo lo que realmente yo tenía quedó resuelto, que es que Satanás, el pecado y la separación está resuelto. ¿Cómo voy a orar a Dios? Miremos acá en el libro de Hechos. Libro de Hechos, en el capítulo 4. Y vemos solamente aquí que ustedes lo pueden leer del versículo 23 al 29, lo pueden leer. Pero voy a mirar acá el 29. Vemos entonces que acá está la oración. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Sí? Aquí hay persecución, aquí está pasando de todo, aquí hay realidades tan fuertes, pero la oración de todo aquel que cree que Jesús es Cristo, que Él es fiel al Evangelio, que Él es fiel al pacto, que Él es fiel realmente a Dios a través de Jesús es Cristo, entonces dice, la oración es: concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen el Evangelio, que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Que no falte realmente. Esta es la oración que tiene que ocurrir en nosotros. Colosenses 4, 3 al 4 también dice que entonces oran para que Dios abra puerta para la palabra. No vemos entonces aquí a la iglesia primitiva cambiando la oración. No, es que ya Jesús es Cristo y ahorita vamos a orar por economía, y ahorita vamos a orar entonces por salud, y ahorita vamos a orar entonces por casa, carro y beca. No, aquí no se ve eso. Aquí se está orando es para que esta fe realmente entonces esté en ellos, ¿sí? Para que puedan hablar con de nuevo la palabra. Jesús de Cristo también le dijo a Pedro: sí, Satanás pidió para zarandearnos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. La oración es para que realmente nosotros estemos firmes creyendo que Jesús es el Cristo. La alabanza, entonces también hablamos mucho de eso. No es que toda la alabanza sirve, no. Si no es con el Evangelio que Jesús es de Cristo, ya Dios no recibe esa alabanza. Miremos acá en Hechos 16. Todo lo mostramos a través de las Escrituras. Hechos 16, versículo 25. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. ¿Sí? El 30 ya dice: y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero.
Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesús de Cristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La oración y la alabanza, lo importante realmente es de cantarlas con el evangelio, que realmente suban, ¿sí? Como olor grato a Dios. Entonces, como fue bien escuchada por Dios la alabanza, hay respuesta. Fue escuchada la oración, hay respuesta. Fue en el evangelio, que Jesús es el Cristo, pero también la predicación y la enseñanza. Hechos 5:42. ¿Sí? Miren que hay una fidelidad al pacto de Dios, al evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. La oración, la alabanza, la predicación, la enseñanza, todo nos lleva a uno solo. Dice aquí la iglesia primitiva, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Sí, mira, entonces hay una enseñanza, que Jesús es el Cristo. Hay una predicación, que Jesús es el Cristo. Un solo día, siempre la enseñanza va a ser la misma. La prédica siempre va a ser la misma. El evangelismo tiene que ser con el evangelio, que Jesús es el Cristo. Marcos 1:15, el mismo Señor entonces lo está diciendo, ¿sí? Mateo 10:11, hay dignos. Lucas 10:6, hay hijos de paz. Hay que buscarlos, eso es el evangelismo. Mateo 13:23, hay tierra buena. Buscarlos es el evangelismo. Y vuelvo al texto con el que comencé, para que vayamos entonces concluyendo. Lucas, en el texto que comencé, Lucas 12, entonces vuelvo al versículo 43. Ya hablamos entonces de la fidelidad al pacto de Dios, de la fidelidad al evangelio de Dios, de lo que va a ocurrir cuando yo entonces soy fiel al evangelio de Dios, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Lucas 12:43 dice, bienaventurado, ¿sí? Doblemente bendecido. Aquel siervo, dice acá, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Quién lo va a hallar haciendo? ¿Lo va a hallar en la casa viendo televisión? ¿O lo va a hallar en un paseo? ¿O lo va a hallar en una reunión de temporada de diciembre? Porque llegó la temporada de diciembre, hay que aprovechar esas reuniones, ¿sí? No está diciendo eso. Dice bienaventurado, entonces, aquel siervo. Repito, la fidelidad al evangelio, al pacto de Dios. Si yo creo que Jesús es el Cristo, es que yo soy fiel, es a Él. No es al pastor. El pastor no le va a poner falla. No es al hermanito. Es que no vino la hermanita. No vino el hermanito. ¿Qué pasará en su vida? ¿Qué estará haciendo? No, si realmente esa persona no vino a congregarse, pero salió a hacer el evangelismo de la Biblia, es que está haciendo la obra de Dios. Está haciendo la evangelización mundial. Pero si se quedó en la casa haciendo nada, ahí sí no, es otra cosa. Eso es otra cosa. Si se quedó siéndole fiel a su esposa o a su esposo, ya es otra cosa. Ya no vamos a trocar las cosas, ¿sí? Si es al evangelio, entonces hago el evangelismo y hago la evangelización mundial. Hombre, no pude ir porque es que me resultó a esa hora y tuve que una reunión extraordinaria y solamente era el momento para testificarles a una cantidad de personas y tuve que ir. Claro, puede que para esas familias o para esas personas solamente Dios está dando esa oportunidad, hay que aprovecharla. Hay que hacerlo, pero reitero, si no se quedó haciendo otra cosa, hay otra cosa que ya es para con Dios, ¿cierto? En Apocalipsis también habla de eso, 3:17, y miremos lo que es lo contrario de esto, lo contrario de perder el pacto de Dios, lo contrario de quedarme solamente repitiendo que, sí, Jesús es el Cristo, pero primero voy a hacer esto. Déjame, Señor, que entierre primero a mis padres y luego voy. Ya conocemos todas las respuestas. Apocalipsis 3:17, entonces, a los siervos infieles hay otra contesta. A los que no creen que Jesús es el Cristo, hay otra contesta. Está diciendo este siervo que es que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero como no cree que Jesús es el Cristo, como no le es fiel al evangelio, no le es fiel al pacto de Dios, entonces le contesta, ¿sí? Usted no tiene nada de eso. Usted lo que es un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. ¿Lo digo yo? No, yo
no lo estoy diciendo, lo dice Jesús es Cristo. Yo lo estoy leyendo y lo creo. ¿Sí? Lo creo. Si yo no tengo la fidelidad al evangelio que Jesús es de Cristo, entonces no voy a ser bienaventurado, sino más bien un desventurado. ¿Sí? Entonces, vuelvo al texto. Lucas 12:43. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces? ¿Qué fue lo que realmente me mandó a hacer Dios a través del evangelio que Jesús es de Cristo? A cumplir con el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial, que ya ahorita lo estuvimos viendo, ¿cierto? Pero esto solo se puede cumplir si yo creo que Jesús es el Cristo. Lucas 12, sigo con el versículo 44. Vamos a Lucas 12, 44, dice: en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Si realmente entonces los encuentra Dios haciendo esto, es que si yo tengo realmente este deseo de cumplir con la evangelización mundial, se va a cumplir en mi Mateo 24:14. Es que no solamente va a ser Caldas, no solamente va a ser Antioquia, no solamente va a ser Colombia, es el mundo entero lo que Dios nos entregó a nosotros. ¿Sí? No es solamente eso, no podemos mirar solamente así el sector de la Chuscara, la vereda, cuánto tendrá para recorrer. No se trata de qué tiene para recorrer, es todo el mundo. Según Mateo 24:14, es todo el mundo lo que nos entregó Dios. Y ahí tenemos que cumplir entonces con esa obra de Dios. En el versículo 45 dice: lo contrario del desventurado. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear y a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Miren todo lo que hace alguien que no tiene la fe de creer en Jesús como el Cristo. Y aquí entonces no estamos hablando de solamente hay maltrato, ¿sí? Físico. No, ¿qué estoy dando yo a las personas que me escuchan? Es que peor que un golpe físico es un evangelio mezclado, pervertido. Es peor eso, porque un evangelio pervertido mata eternamente. El golpe le pasa. ¿Sí? ¿Qué está haciendo realmente con lo que le entregué? Es que Dios nos entregó el mundo entero. ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué forma estamos viviendo esta fe de creer en Jesús como el Cristo? ¿Cómo lo estoy compartiendo? ¿Cómo lo estoy testificando? ¿A qué horas? ¿Dónde es que está Dios en ese primer lugar en mi vida? ¿Qué lugar ocupa mejor? Si ocupa el primero, o por allá ocupa el último. ¿Sí? Todo eso es lo que realmente está mostrando acá el Señor. ¿Cuál es la fidelidad que nosotros tenemos a este evangelio que Jesús es de Cristo, que tanto repetimos, pero que no sé si creemos? Solo Dios lo sabe. Yo realmente creo que Jesús es el Cristo y anhelo de todo corazón seguir creyendo que Jesús es el Cristo. Dice acá en el versículo 46 entonces: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Qué duro, no nos guarde de estar en ese estado, de llegar a ese nivel. ¿Sí? Es que lo que es claro es que el Señor vuelve. Juan 14:3 dijo Jesús es Cristo: me voy, pero vuelvo. En nuestra fe lo estamos esperando en nuestros días. Entonces sí o sí viene. Dice es que no se sabe el día, no se sabe la hora, pero de que viene, viene. No podemos seguir nosotros mirando la realidad. No, es que ya llevamos 6 años y nada. Y los que llevan 20 años predicando este evangelio que Jesús es el Cristo, entonces también estarían diciendo lo mismo. No, es que 20 años no vino. Entonces ahí es donde se les va acabando el combustible y ya no son fieles. Y la fidelidad es para siempre a Jesús el Cristo. Como yo no sé el día ni la hora, entonces todos los días estoy haciendo el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial, porque no sé cuándo, ni dónde, ni a qué horas, pero de que viene, viene, porque es que es el pacto de Dios. Dios lo prometió y todo lo que Dios ha prometido lo ha cumplido, no le ha faltado absolutamente nada. Esta es la promesa que estamos esperando que se cumpla y esperamos que sea en nuestros días, el retorno de Jesús de Cristo. Y el 47 dice algo clarísimo: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces también hemos visto la voluntad de Dios, ¿cierto?
Vamos a ver la voluntad de Dios, que la tenemos también memorizada. Vamos al libro de Juan. Juan 6, 38 al 40. Jesús es Cristo hablando de la voluntad de Dios. Que nosotros pensábamos que era la voluntad de Dios, era que si me caso con esta o no. La voluntad de Dios era que es dentro de esta empresa o no. Voy a orar a ver cuál es la voluntad de Dios. Si entonces me sale este empleo, es la voluntad de Dios. Si esta me dice que sí, entonces es la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es lo que pensamos. Pero la voluntad de Dios, según Jesús de Cristo, es una. Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sí? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es una: que se vea al Hijo de Él y se crea en el Hijo de Él como se tiene que creer. El Hijo de Dios es Jesús el Cristo, y tengo que creer en Jesús como el Cristo, como dicen las Escrituras. ¿Sí? También en el libro de Juan 7, entonces 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo dicen las Escrituras? ¿Qué es lo que hablan todas las Escrituras? ¿De quién da testimonio todas las Escrituras? De que Jesús es el Cristo. Y por eso vuelve Juan 20, 31, para que creyendo, solo creyendo que Jesús es el Cristo, entonces hay vida eterna. Y vuelvo al libro de Lucas para ir terminando ya. Lucas 12, en el 47 que lo acabo de leer, y el 48. Entonces, si yo conozco la voluntad de Dios, pero no la creo, por eso no la hago, dice acá, va a recibir muchos azotes. ¿Sí? Porque no hizo conforme a su voluntad. El que cree, o los que creemos que Jesús es el Cristo, entonces cumplimos con la voluntad de Dios. Gústenos o no, tenemos que cumplir con esa voluntad de Dios. Y es mostrar a Jesús como el Cristo. Y es dar testimonio de que Jesús es el Cristo. Y es pagar un precio por Jesús el Cristo. ¿Sí? Y dice entonces que los que no lo hacen de esa manera, entonces van a ser azotados y van a ser puestos con los infieles. Y termina diciendo esto, que también nosotros repetimos mucho: es que nosotros a este tiempo, a 6 años, ya Dios nos ha dado mucho en cuanto al Evangelio, que Jesús es el Cristo. ¿Qué tan creído estamos en? Lo que sí es claro es que se nos ha dado mucho, se nos ha confiado mucho, y a eso mucho, entonces más nos va a pedir. ¿Qué hicieron? Repitieron, ¿sí? Enseñaron, testificaron, no creyeron. No creyeron, porque si no hay vida no puedo impartir vida. Se imparte conocimiento, el conocimiento va desapareciendo. Lo que hay que impartir es la vida. ¿Qué han hecho? Al que más se le confía, más se le va a pedir. A nosotros hoy, entonces, delante de Dios, estamos delante de Dios en este momento, se nos va a pedir más que a cualquier otro, para que tengamos en cuenta eso, que no creamos solamente que es que vamos a estar allá, simplemente aquí están los hijos del rey. No, se nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicieron con el Evangelio que Jesús es de Cristo? Lo guardaron, lo testificaron cuando tenían tiempo. Se nos va a pedir más que a los otros. Y el que no conoce también va a ser azotado, porque no vayan a decir: ah, no, es que yo no conocía. No, pero también dice que usted no conoció, entonces también se va a azotar. Menos, porque igual no conocía, pero se va a azotar. Pero el azote va a ser para nosotros si no creemos. Nos va a pasar lo que les pasó a las 10 vírgenes. Hay 5 que son prudentes en Mateo 25 y 5 que son insensatas. Las prudentes entonces entraron, las insensatas se quedaron afuera. ¿Sí? Que realmente sea Dios ayudándonos. Porque si nosotros somos siervos fieles, entonces tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y si somos fieles al Evangelio que Jesús es el Cristo, miremos 2 Corintios,
para que también entendamos que hay que pagar un precio, que no es repetir, no es simplemente yo repito que Jesús es el Cristo, no es eso. Segunda de Corintios, textos muy conocidos, poco creídos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sí? Sí, Jesús el Cristo murió por mí. ¿Y qué ha hecho con esa verdad? ¿Sí? Lo creyó, porque aquí dice es que los que creen ya ahora entonces no viven para sí, es que ya hay una vida. Yo estaba muerto, ahora creo que Jesús es el Cristo, tengo vida. Esa vida que viene de Él, que es el mismo, entonces yo ahorita la vivo para Él. ¿Sí? Ya no es para mí, es para Él. Porque fue Él el que murió y resucitó por mí. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 entonces está diciendo: con el Cristo estoy juntamente crucificado. Oiga pues, y miren lo que dice: y ya no vivo yo. Tan bonito ese versículo. Y ya no vivo yo. Ahí se queda uno. De ahí saca una predicación. Ya no vivo yo. ¿Quién sabe? Según veo, sí viví muy bien vivido, entre comillas, en los deleites de este mundo. ¿Sí? Porque aquí dice claramente, es que ya no vivo yo. Cuando estoy crucificado con Jesús en Cristo, ya no vivo yo. Es que el que vive es el Cristo en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, es que hay aflicciones, hay persecuciones, ¿sí? Hay desengaños, hay tristezas, hay alegrías, hay realidades. Lo que ahora vivo en la carne, es que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por encima de cualquier realidad, Jesús es el Cristo. Es que vivo es por Él y para Él. ¿Sí? Mira que es que el mismo Espíritu Santo nos lleva a la misma parte. ¿Sí? Nos lleva a la misma dirección. Por eso es el culto. En espíritu y en verdad. Una sola dirección. El Espíritu Santo mismo que nos lleva. Y Hechos 20:24. Y con este termino. Hechos 20:24. También muy conocido. Los textos son muy conocidos. Realmente el Señor Jesús el Cristo nos ayude a que lo podamos creer cada vez más. Dice Hechos 20:24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús el Cristo. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Terminamos con la fidelidad al Evangelio de Dios. Si ven que entonces, aquí entonces la pregunta: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Que sea Jesús en Cristo ayudándonos a cada uno de nosotros a ser fieles al pacto de Dios, fieles al Evangelio de Dios. El pacto de Dios, el Evangelio de Dios es uno y es Jesús en Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, te amo, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por querer direccionarnos más, Señor. Gracias porque todo esto son tu misericordia, Señor. Tu gracia, Padre, que permite que sigamos, Señor, aferrados, creyendo que Jesús es Cristo. Oramos, Dios, oramos y pedimos perdón, Señor, por nuestra infidelidad, Señor, porque todavía, Padre, entonces nuestra mirada se desvía, Señor, porque todavía, Señor, entonces no hay la fidelidad al Evangelio, Señor, y al pacto que Jesús es el Cristo, porque todavía, Señor, hay algo que ocupa entonces el primer lugar, Señor. Reconocemos delante de ti, Señor, esta falta, Señor, y pedimos, Padre, que nos ayudes cada vez más, Señor. Porque aunque repitamos, Señor, aunque corramos con esta fe de creer en Jesús como el Cristo, cuando la realidad llega, entonces es que vemos, Señor, lo faltos que estamos de ti, Señor. Lo necesitados que estamos de ti cada vez más, Señor. Por eso, Padre, oramos para que seas tú realmente perdonándonos y ayudándonos, Señor. Sabemos que el pecado que realmente me separaba de ti está resuelto por Jesús en Cristo, pero también reconocemos, Señor,
que mientras estemos acá, entonces nos seguiremos ensuciando, Señor. Por eso es necesario, Señor. Es necesario depender cada vez más de ti, Señor, y reconocer lo débiles, Señor, que somos, los infieles que somos, Señor. Lo reconocemos, Señor, y oramos para que podamos serte fiel, Señor, fieles y prudentes, Señor, hasta lo último, Señor, y correr, pero correr entonces en esa dirección exacta, Señor. Amar tu pronto retorno, Señor, porque solo amando tu pronto retorno, Señor, entonces podemos hacer la evangelización mundial y cumplir con el evangelismo de la Biblia, porque solo los que amamos tu pronto retorno es porque realmente creemos al evangelio que Jesús es el Cristo. Y oramos, Dios, para que tu pronta venida, Señor, entonces sea en nuestros días. Señor, recibe todo el honor, toda la honra y toda la gloria, porque solo tú te la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. 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 Y amén. Amén. Gloria a Dios.